El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto, como siempre, saludarte en tu programa, En Consecuencia, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Casos muy interesantes, nuevos modelos, nuevas perspectivas, nuevas formas de fiscalización. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a mi compañera en la conducción, Sandra Argüelles. ¿Cómo estás, Sandra? Carlos, Buenos días. ¿cómo estás? Qué gusto. Nuevamente una semana más saludándote. Muchas gracias. Y bueno, ¿por qué no nos haces favor de presentar a nuestro invitado esta mañana en consecuencia? Nuestro invitado del día de hoy es el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Sandra, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muy contento de estar una vez más con ustedes compartiendo este espacio. Gracias. Mauricio, sí, efectivamente, ya has estado en otras ocasiones con nosotros en este estudio. Muchísimas gracias, secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Prácticamente, Sandra, con el mes de marzo, si no mal recuerdo, terminó el proceso de pre-campañas, lo que ahora se llama pre-campañas. ¿Sí estoy más o menos en lo correcto? En términos del proceso de darle definitividad a todas las etapas del proceso electoral, podríamos decir que terminó en marzo porque fue en el momento en que se concluyen hasta el último medio de impugnación que pone fin a esta primera etapa del proceso electoral previo a entrar a las campañas oficialmente. Aunque el informe el informe de precampañas, por términos de ley, tendría que presentarse hasta el 28 de febrero del mes pasado, el mes pasado, 28 de febrero, que fue cuando se tuvo que haber presentado. A partir de ella arranca ya una serie de actos concatenados en el cual la Autoridad Fiscalizadora Nacional empieza a revisar los actos, empieza a requerir a los partidos políticos, a los candidatos y concluye en un dictamen consolidado que le llaman, que es donde juntan todos las balanzas, los esquemas, los estados de cuenta de los candidatos a fin de determinar si estos están dentro del tope de gastos de pre-campaña. Perfecto. Y pues con eso, Mauricio, si pudiéramos hablar en particular de este tema, los actos de pre-campaña, no este nuevo modelo de fiscalización, pero vamos a empezar para dar un contexto, que nos expliques en qué consiste este nuevo modelo de fiscalización. Sí, Sandra, mira, es muy importante este tema porque a partir de las reformas del 10 de febrero del año pasado, justamente ante la preocupación de los legisladores de que a nivel descentralizado en las entidades federativas había una gran intervención de gobiernos y de partidos políticos influyentes en el poder para poder incidir en las decisiones de los órganos locales, el legislador ordinario federal llegó a la determinación que a partir de este proceso electoral, todos los actos de fiscalización de los recursos, tanto de pre-campaña como de campaña, van a estar centralizados a partir del Instituto Nacional Electoral. Esto es, el Instituto Nacional Electoral cuenta con dos órganos auxiliares técnicos muy especializados, que son la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización. El primer órgano lo constituye el titular de la unidad precisamente, que es el primero que va a llevar de mano el expediente del dictamen que presentan los partidos políticos, y a su vez va a someter un informe al órgano colegiado, que es un primer órgano colegiado integrado por consejeros del Instituto Nacional Electoral, que le llaman Comisión de Fiscalización. Esta comisión de fiscalización en pleno va a determinar si avala o no avala los dictámenes que propone la unidad técnica. Una vez de que los avale, estos dictámenes son subidos ahora sí a los integrantes del Consejo General, que como todos ustedes saben son 11. Entonces ya en Consejo General ya determinan del Instituto Nacional. Exactamente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora es mucho más difícil, o más bien es casi imposible que estas intervenciones e injerencias, digamos que eran casi casgos o resabios que había de poder en las entidades federativas, sean casi impenetrables ante este nuevo modelo de fiscalización, que como les digo es un modelo ya concatenado de varias etapas, que forma parte en el cual intervienen varias autoridades y en definitiva el Consejo General del INE. Recuerdo que hay dos temas que fueron muy sensibles precisamente por la reforma o para la reforma del año pasado, de febrero del año pasado. Uno, las candidaturas independientes.
Y otro tema el que nos estás comentando, el que precisamente ya no intervengan autoridades en la cuestión de los comicios de los estados de la República, ¿no? Para ayuntamientos, gobernadores, etcétera. Pero ya estamos instalados ahora en plena campaña, en etapa de campaña, en este proceso 2014-2015 que empezó el 7 de octubre pasado. ¿Por qué ahora este tribunal recibe impugnaciones correspondientes a pre-campañas cuando ya estamos en campañas? Sí, Carlos, mira, el proceso electoral lo define la ley, está conformado esencialmente por 4 etapas, que son la etapa de preparación de la campaña, la etapa de preparación, las precampañas, las campañas, la calificación de la jornada electoral, la calificación de la elección. Cada una de estas etapas tiene que ir generando un cierre oficial, un cierre para que ponga definitividad para que pueda arrancar el siguiente. No podemos dejar pendiente o abierto una puerta que quedó en la etapa de precampaña sin poder avanzar a la etapa de campañas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que el día de hoy se cerró la etapa de precampañas y a la póster, cuando termina la etapa de campañas, nos damos cuenta que uno de los candidatos había rebasado el tope de gastos de precampaña y él ya consumió toda la etapa de campañas e incluso fue declarado ganador de la contienda constitucional. ¿Qué pasaría con el desgaste tanto de recursos económicos, recursos humanos, el propio desgaste de la ciudadanía para haber llegado a votar en una elección en el cual al final del día le digan, oye, tú, el candidato por el que votaste y ganó, no estaba de manera legal? Entonces, sobre esta base, don Carlos, lo que tenemos que hacer en la etapa de pre-campaña es ir cerrando etapas. Como les comenté, en la fecha límite, al menos en el Distrito Federal, para llevar a cabo las pre-campañas fue el 28 de febrero. A partir de ahí se abren los plazos para realizar el informe de gastos de pre-campaña y posteriormente llegar a una etapa de resolución que sea la que ponga fin en definitiva. Aquí es donde me gustaría comentarle que en este nuevo modelo también que comentó Sandra de pre-campañas, de fiscalización en las pre-campañas, hay poca intervención o injerencia de los organismos locales ya. Como les comenté, ya es el Instituto Nacional el encargado de llevar a cabo en primera mano el informe. Pero no solamente interviene aquí la autoridad federal, sino ya de primera mano, ya el tribunal, la sala superior, ya está interviniendo sin darle la posibilidad alguna de que tribunales locales o incluso las propias salas regionales del tribunal tengan injerencia. Digamos que es un brinco pues cuántico, la verdad, sí, respecto de los modelos anteriores en los cuales se tenía que ir agotando una cadena impugnativa y que estos procesos, don Carlos, se estaban resolviendo al momento de la validez de la elección. Ya cuando era inocuo, que se terminaba, no había nada que hacer. Ya había tomado protesta, ya había ganado, ya había tomado protesta, y decían, bueno, pues sí, rebasó el tope de gastos, pero ya no podemos hacer nada. Parte de este nuevo modelo también son acotar los tiempos. Agilizar totalmente, exactamente. Estábamos a la hora de platicar este asunto para platicar contigo, Mauricio. Decíamos acerca de la cadena impugnativa. ¿Por qué? Pues prácticamente el Instituto Nacional Electoral llega hasta acá sin pasar por las instancias locales, porque hasta acá llegaron los asuntos, pero ya no lo explicas, ¿por qué? Hay que tratar de alejar a las instancias locales. Hay que remover obstáculos, exactamente. Hay que eliminar un poquito burocracia. Exactamente, sí, digamos, sí, la verdad es que es algo muy nuevo para todos, ¿no? O sea, incluso para los propios partidos políticos y los candidatos que todavía ante la confusión de, oye, ¿dónde puedo impugnar? En este ejemplo que estamos discutiendo hoy, hubo numerosos medios de impugnación que fueron presentados en el tribunal local, en el Instituto Electoral del DF, en la sala regional DF y en el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, ante esta pluralidad de instancias, los candidatos y los partidos políticos, yo hago todo lo que sea necesario. Entonces, la sala superior haciéndose cargo ya de generar una tutela judicial efectiva que realmente baje la justicia a donde tenga que llevarse a cabo, pues es cuando se determina, ¿sabes qué? Tomo todo esto y con independencia de que hay algunos asuntos que puedan ser resueltos todavía por las instancias locales, a efecto de darle celeridad y prontitud a estas resoluciones, yo resuelvo de manera acumulada. Oye, Mauricio, y bueno, vamos a enfocarnos un poquito en uno de los casos del día de ayer de la sesión pública, en el SUB-RAP 164 /2015 y sus acumulados. Si nos pudieras contar un poquito quiénes son, de qué se quejan, qué origen y ante qué autoridades llegaron para impugnar.
Claro, Sandra, mira, esto es un tema, la verdad es que como materia electoral siempre es muy chistoso la forma en que llegan todos los asuntos a esta sala. Estos asuntos tienen su origen en la postulación en primera fase de 5 candidatos, 5 ciudadanos que quieren aspirar, una a jefa de gobierno en Tlalpan, otros 4 a diputados locales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todos ellos pidiendo su solicitud de registro a el Partido de la Revolución Democrática. Se lleva a cabo la contienda electoral en el PRD, pierden estas personas en el PRD, y ante la pérdida de su oportunidad de poder ser postulados por este partido político, optan por irse por otra vía partidaria. Entonces piden su apoyo al Partido Movimiento Ciudadano, que como sabes es otra corriente, y este los acoge. Dice, ok, yo te acojo, yo te voy a postular, y los registra ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. En el Inter, ¿qué pasa? En este modelo de fiscalización, como les comenté en un principio, candidatos y partidos políticos están obligados a una rigurosa fiscalización, al escrutinio público de todos los recursos que tanto ingresan en sus arcas como los que gastan, y sobre todo en la etapa de precampañas. ¿Para qué? Para determinar que no haya dinero mal habido, que no haya una inequidad en la contienda, que alguien haya gastado más que otros. Entonces, de esta manera, en las instancias fiscalizadoras, ¿qué es lo que hacen? Analizan los informes, determinan si hay algún tipo de rebase o no, y con ello ya pues ven si pueden ser postulados o no. ¿Qué pasa en el caso concreto? Estas personas presentan su informe de gastos ante el partido político en el que habían contendido como precandidatos, insisto, el PRD. Sí. El PRD, al momento de presentar los informes de todos sus precandidatos que compitieron, que fueron cerca de 90 y algo, incluidos estos, omitió presentar los informes de pre-campaña de estos 5 ciudadanos. Okay. Entonces, la ley ya es muy clara ahorita. Ante la omisión de presentar el informe de gastos de campaña, y si llevaste a cabo pre-campañas, la sanción inmediata es la cancelación de tu registro, claro, o la imposibilidad, la pérdida del derecho para ser postulado como candidato. La pérdida del registro del candidato, la candidata. Exactamente. Entonces, son las dos opciones: o la pérdida del derecho de ser registrado, o en caso de que ya estés registrado, se te cancela el registro. Entonces, estas personas, les comento, participaron en el PRD, no presentaron informe, el INE les declara la pérdida del derecho para participar en un proceso electoral. Al momento que los postula el Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, dicha autoridad local les dice, oye, yo en cumplimiento de un acuerdo del Consejo General del INE, no te puedo registrar porque no presentaste informe de gastos de campaña, ni tú ni tu partido político. Entonces, estos ciudadanos, inconformes con esa determinación, diciendo, oye, yo presenté esta información ante el PRD en su oportunidad, y tanto el Movimiento Ciudadano dice, oye, ellos presentaron su informe oportunamente, ¿por qué les niegan el registro? Entonces, así es como surge más o menos la litis del asunto. Sí. Entonces, fue el partido político el olvidadizo. Exactamente. El olvidadizo, si así lo queremos llamar. Ok, entonces se van a Movimiento Ciudadano y ¿qué viene? Se van a Movimiento Ciudadano efectivamente sí pide el registro ante la autoridad local, y la autoridad local dice, ¿sabes qué? No pueden participar ellos. Entonces Movimiento Ciudadano viene aquí en un recurso de apelación y 3 juicios de revisión constitucional electoral, señalando una violación a la garantía de audiencia, al debido proceso, porque nunca se les dio vista a estos actores de la omisión que se les atribuye y que les generó en definitiva la sanción de pérdida de derecho de registro. Así es de que aquí, a este tribunal, llega Movimiento Ciudadano. Y los 5 candidatos. Es una candidata. Una candidata jefa delegacional, 4 candidatos a diputados locales. Perdóname, Mauricio, ¿por qué no se les negó el registro? Se les niega el registro esencialmente porque no presentaron el informe de gastos de precampañas. Okay. Cuando pertenecieron al Partido Revolucionario, cuando pertenecieron al PRD. Exactamente. Pero entonces aún así, cuando van a Movimiento Ciudadano, sigue como la misma, ya como fue fuera de tiempo, ya entonces no es... Más bien no fue porque haya sido fuera de tiempo. Lo que pasa aquí, Sandra, es que cuando tú quieres participar en un proceso, una contienda de elección interna, te sometes a las reglas del proceso. Entonces, una de las reglas es, me tienes que ser transparente con todos tus recursos que hayas intervenido en tu precampaña. No lo hiciste, la sanción inmediata es, yo no puedo presumir que tu campaña fue equitativa, claro, como limpia. Tampoco puedo decir que no lo fue.
pero ante la duda no te concedo el registro. Claro, Entonces ok. te pierdes el derecho para ser postulado no solamente por PRD, sino por Movimiento Ciudadano, por el Por PAN, por el cualquiera. PRI, Por por el que sea. cualquiera. Claro. Pierdes tu registro. Entonces, tu derecho, tu oportunidad. Esa es la consecuencia. El problema aquí fue que ellos sí lo presentaron al PRD en su momento y el PRD nunca lo presentó a la autoridad local, a la autoridad federal. Entonces, sobre esta base, el Instituto Nacional Electoral lo sanciona hacia los candidatos. Lo sanciona diciéndoles no es posible. Exactamente, Carlos. Vamos a escuchar estos promocionales. Mauricio Huesca Rodríguez, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, su trabajo corresponde a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, ponente precisamente de este asunto, un RAP 164 del 2015 y sus acumulados. Enseguida estamos contigo. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en tu programa En Consecuencia. Ayer hubo sesión pública en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy te presentamos esta producción del mismo tribunal con el objetivo de platicar, de recordar y, como siempre te decimos, de recorrer algunos de los casos que se trataron, pues con el objetivo de que, con otro lenguaje, terminemos de entender y de captar de qué se trata todas las aristas. Sandra. Pues Mauricio, nos estabas perfectamente ya comentando del por qué no se les dio este registro. Ahora, ellos vienen aquí al tribunal a quejarse del PRD. Vienen a quejarse no tanto del PRD, aunque indirectamente sí. Lo que ellos vienen, su pretensión última es no me niegues el registro como aspirante por Movimiento Ciudadano. Ok. ¿En qué hacen sustentar esta pretensión? En dos cuestiones. Uno, yo sí presenté mi informe de gastos oportunamente al PRD. 2, nunca me notificaste a mí, INE, que yo estaba en omisión en el procedimiento de fiscalización, sino nada más le dijiste al partido, oye, tuviste otros precandidatos y no presentaste tu informe de precampañas. ¿Qué hay de ellos? El PRD hizo mutis en ese sentido y sobre esa base los candidatos dicen, oye, el hecho de que haya hecho mutis el PRD te obligaba a preguntarle directamente a los precandidatos, oye, Okay. ¿presentaste informe de precandidatura o no presentaste? Y sobre esa base ya poder llevar un juicio, digamos, con todas las garantías del debido proceso en el que ya le hubieras dicho por qué se le iba a acusar, las consecuencias de que no presentara el informe y si lo había presentado o no. Entonces, esa es como la litis de todos estos asuntos. ¿El INE tiene la obligación? Mira, Carlos, aquí, como te comentaba, es un marco novedoso para todos. La ley, en principio, que es la Ley General de Partidos Políticos, las obligaciones que le impone a los partidos políticos es la de presentar los informes. Hay 3 tipos de informes: informes ordinarios, informes de proceso electoral y los informes presupuestales. En los informes ordinarios, pues los presenta anual, trimestral o semestralmente. En los informes de proceso electoral, ¿qué es lo que presenta? Ahí presenta informes de campaña e informes de precampaña. Y existe otro que corre a cargo de los candidatos independientes, que es los informes para el apoyo de la solicitud del voto. Me voy a centrar en el de precampaña, que es el que estamos viendo ahorita. La obligación existe para los partidos políticos. La LIGIPE, la ley de partidos, no vincula a que
candidatos o precandidatos tengan esta obligación directa. Okay. Sin embargo, si hay un artículo que dice, oye, todos los precandidatos son obligados, solidarios a esta obligación. ¿Qué quiere decir esta solidaridad para presentar el informe de precampañas? Que no solamente es el partido político el que tiene la obligación. Ellos también tienen que estar al pendiente. Tú tienes que estar al pendiente Ambos, de que se haya presentado. El problema en este caso es que el INE nunca le hizo saber al precandidato que el partido no había presentado en los informes y las consecuencias de ello. Entonces, en cierta forma, la pregunta me haces, ¿tenía la obligación del INE? No la tenía tan expresamente por ley, pero sí implícitamente. Y tenía implícitamente porque vivimos un modelo de constitucional de Estado de Derecho en el cual tenemos que preservar las garantías de todo involucrado en un proceso judicial, administrativo, fiscal, lo que sea, entre las cuales se encuentra precisamente la garantía llamada de audiencia. ¿Y qué es esta garantía de audiencia? O conocida también como de ser oído y vencido a juicio. Pues precisamente es esta garantía que las autoridades te digan cuando estás acusado por algo, te ofrezcan las pruebas y te digan defiéndete sobre esto. Entonces, en este caso, fue un proceso, digamos, seguido de manera unitaria nada más por el INE y el partido, dejando afuera a uno de los sancionados, que en este caso fueron los precandidatos. Ahora, Mauricio, ya con todo esto y con el panorama, ¿qué es lo que el proyecto de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa propuso ayer a los magistrados? ¿Qué fue lo que propuso y qué fue lo que se aprobó? Ok, mira, la verdad es que este proyecto, como muy pocos proyectos suceden en la sala, casi en los términos en que se propuso, fue aprobado por los magistrados. Hubo cambios menores. El proyecto esencialmente de origen tuvo la misma línea argumentativa. Instituto Nacional Electoral, tienes que garantizar por un control de convencionalidad, es decir, bajar los derechos que están contemplados en los tratados internacionales y en la propia Constitución, bajar esos derechos para decirle, Instituto Nacional Electoral, tenías la obligación de haberle respetado la garantía de ser oído y vencido en juicio a esta persona, no lo hiciste, seguiste el procedimiento y cerraste la instrucción y determinaste una sanción con base nada más en los alegatos que te hizo el PRD, al cual pues nunca presentó los informes. Okay. No tomaste en cuenta que los actores en estos juicios señalaban expresamente que ellos sí presentaron su informe de precampañas al partido político que los había postulado. Sobre esa base estaban diciendo, oye, responsabilidad mía no fue. Entonces, si no fue responsabilidad mía, pues tome en cuenta para determinar la sanción. A lo mejor sí sanciona, pero no con la gravedad que llegaste. Entonces, sobre esa base el proyecto dijo, hay violación al principio de garantía de debido proceso. Sobre esta base, ¿qué se determinó? La revocación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el cual se había determinado la pérdida del derecho para ser registrados. De manera accesoria o como consecuencia de ello, también se determinó la revocación de los acuerdos del Instituto Electoral del Distrito Federal que se habían dictado en cumplimiento del Instituto Electoral Nacional. En este sentido, eran 2 acuerdos del Instituto Electoral del Distrito Federal que les negaban en concreto ya el registro a una ciudadana para contender por Movimiento Ciudadano al cargo de jefe de delegación de Tlalpan y 4 ciudadanos asambleístas del Distrito Federal. Se revocan estos lisa y llanamente, y a la autoridad nacional que se le dice, oye, tu autoridad nacional llama a juicio a estos ciudadanos, recíbele las constancias que te tengan que ofrecer, analízalas y con base en ello vuelve a emitir una resolución en la que determine lo que derecho proceda. Es importante decir, no les ordenamos darles el registro. Les ordena llámalos a juicio. O sea, que ellos sean parte de. Que participen efectivamente, que se defiendan, que te presenten pruebas. Y si pese a eso tú determinas que efectivamente no hay elementos, pues no les das el registro. Pero si hay, entonces podría ser que obtengan su registro. Exactamente. Como que está todavía, pues, totalmente indefinido. Si sí o si no, se les va a conceder el registro. Mencionas una cuestión que me parece a mí interesante y probablemente salga un poco de contexto, pero no quisiera dejarlo así en el aire. Mauricio, dices que se baje todo el control de convencionalidad. Sí, Carlos, mira, este control de convencionalidad surge con motivo de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 911 varios,
del 2011, creo, si no mal recuerdo, en la que señala expresamente que ya todas las autoridades del Estado mexicano, y con motivo de las reformas al artículo 1 constitucional, en el que se obliga a las autoridades a hacer interpretación progresistas, más protectoras de los derechos humanos, se obliga a las autoridades con motivo de esta sentencia a que apliquen la convención suscritas por el Estado mexicano y la Constitución del Estado mexicano. O sea, el máximo de garantías. El máximo de garantías. ¿Qué implica esto, Carlos? Que si ante un escenario en el que tú tienes un conflicto de derechos que pudiera ser, por un lado, restringir un derecho, y por otro lado, la apertura total, ante la duda, Carlos, te inclines siempre por la apertura total y la progresividad del derecho. Entonces, con base en ello, ¿qué es lo que está pasando? Es, ante la duda que decíamos que va a pasar en este modelo de fiscalización, la garantía que mejora proteja a los justiciables, en este caso, a los ciudadanos que contendieron. Gracias, Mauricio. Oye, Mauricio, ¿y qué antecedentes deja este asunto para futuros impugnantes? Pues mira, deja interesantes precedentes. Uno de ellos es que efectivamente en el etapa de precampañas la autoridad esté obligada no solamente a llamar a los partidos políticos, como dice la Ley General de Partidos Políticos, sino también a los actores para ver si presentaban algún tipo de documentación o no. Y esto va más allá, Sandra, porque en este nuevo modelo de procedimientos de fiscalización hay nuevos instrumentos que les da la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al INE y el propio reglamento de fiscalización. ¿Cuáles son estos elementos? Uno de ellos es la existencia de un padrón nacional de proveedores. Este padrón nacional de proveedores, ¿qué es lo que intenta hacer, o el objetivo del mismo es que solamente los partidos políticos puedan contratar a través de los proveedores estrictamente registrados ante el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué otro novedad tiene este reglamento? Bueno, tiene la novedad de la contabilidad en línea. Tiene la novedad de antevalores discutibles de productos que tú dices, yo pagué tanto por estas gorras, o pagué tanto por esta propaganda. El Instituto Nacional Electoral no se quede con esa información, sino pueda requerir a otras autoridades, pueda requerir a los proveedores e incluso hacer comparaciones y llegar a precios razonables. Okay. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, este precedente me parece que es importante porque no solamente las diferencias que puede encontrar la autoridad en cuanto a precios, en cuanto a deslindes de gastos, de que me detectaron a mí un promocional en la calzada Vallejo a mi nombre, el partido si se queda callado ya me van a sancionar a mí como precandidato, pero no. Ahora si encuentran un promocional sobre la calzada tal a mi nombre, yo como candidato del monitoreo que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral, yo voy a decir, oye, esto no es mío, voy con el partido, y si no, voy con la autoridad nacional para aplicar una figura de dislinde que también es nueva en el reglamento. Entonces, sobre esta base, me parece que las novedades de este asunto es que se amplía la gama de derechos que tienen los precandidatos para efectos de protegerse de las, podremos llamar así, arbitrariedades de su partido o descuidos de su partido. Entonces, sobre esta base, no solamente voy a generar este derecho también de los partidos, sino también a que si eres postulado por un instituto político y al final cambias de otro instituto para otro instituto político, no vas a perder los derechos de defensa. Van a permanecer inmanentes a tu derecho de político electoral de ser votado en otro partido político. Y a mí me parece también que nosotros como ciudadanía, como votantes que vamos a hacer, en fin, también se nos da mucha certeza acerca de todo este tipo de procedimientos, cómo van, porque solamente en la práctica, en la marcha, nos damos cuenta de ese tipo de situaciones finas, de detalles finos. Ya se va a lo menos y menos cada vez, y estamos entendiendo en qué consistió la reforma del 2014. Sí, efectivamente, la verdad es que la reforma de 2014 tiene temas muy particulares que no los alcanzas a ver, digamos, en materia en abstracto. Siempre como que de principio no sabía uno de qué. En concreto siempre te da la luz de cómo tiene que operar, cómo tiene que regirse los derechos y las obligaciones de los partidos políticos, de los candidatos, de los precandidatos. Claro. O sea, la reforma en general te da una luz muy abstracta, muy etérea, muy impersonal,
de cómo tienen que regir las cosas. Pero ya cuando vas al día a día es cuando van saliendo estos obstáculos que tienes que ir superando solamente con la jurisprudencia del Tribunal Electoral y los tribunales locales. Eso es. ¿Qué te parece, Sandra? Interesantísimo, Interesante, ¿no? muy interesante. También nosotros nos pudiéramos seguir, Mauricio, ¿no? Sí, muy interesante. Pero lamentablemente ya se El nos acabó tiempo de el este tiempo. programa. Bueno, el tema actos, ya lo había mencionado Sandra, actos de pre-campaña en el nuevo modelo de fiscalización. Ahora está explicado, ahora entendemos, ahora estamos mejor informados. Muchísimas gracias, maestro Mauricio Huesca Rodríguez, por estar nuevamente con nosotros. Te lo agradecemos mucho. El agradecido soy yo, Carlos, Sandra. Nos vemos pronto. Y estamos por aquí a las órdenes de ustedes. Secretario de Estudio y Cuenta, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Sandra, buenos días. Buenos días, Carlos, y pues nos vemos pues la sesión del día de mañana. Nos estaremos escuchando el día jueves. Así es. Muchas gracias a nuestros ingenieros y a ti. Muy buenos días que nos escuchas, nos ves a través de Plataforma Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó, En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia @te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.